Una noche de jueves, a estas horas, hace exactamente 6 meses, aquí estábamos, aguardábamos que se confirmara la noticia del primer mexicano contagiado por coronavirus. La noticia se confirmó, salió del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 6 meses que se cumplen esta noche. Si nos han acompañado en esta pantalla, aquí hemos presentado la crónica de estos crueles 6 meses, noche a noche. ¿Y qué tenemos hoy? Ayer veíamos, por ejemplo, cómo se ha reducido la atención en los hospitales de la Ciudad de México, pero 6 meses después se siguen registrando escenas como esta. Así está esta noche el área de urgencias del Hospital Regional de Querétaro, que se reconvirtió en hospital COVID. El personal médico, a través de este video que nos hicieron llegar, denuncia que necesitan más gente, porque desde hace 6 semanas, dicen, ha aumentado el número de pacientes y se saturan las áreas del hospital. Actualmente ahorita son 20 pacientes los que tenemos encamados ahorita. Se nos quedan tentativamente 3 camas, pero una está para un paciente que tenemos ya por esperando y 2 pacientes que vienen de un hospital privado que ya vienen intubados. Todos los pacientes en sí son graves, pues requieren una atención hospitalaria. El paciente que se va a ingresar en esta cama pertenece a 3 miembros de una familia que ya estaremos ingresando hoy en la tarde. ¿Nos podrías comentar qué tan frecuente es que el área de urgencias esté a su máxima capacidad durante esta pandemia? Ya tiene más o menos como un mes que está continuamente así. Ahorita si llegan más bien los pacientes antes de las 7:30, estaríamos hablando que el turno de la tarde estaría dejando ya urgencias de máxima capacidad. Y ha habido como algunas ocasiones, la semana pasada, antepasada, llegamos a tener desafortunadamente pacientes que ya fuera esperando. Entonces, se le da prioridad a los que vienen más graves. Bueno, pues vamos a ver las imágenes de otra área de ese hospital regional de Querétaro, el área de infecciones respiratorias agudas, donde están los pacientes más graves con COVID-19. Ahí son 8 camas con ventilación mecánica avanzada, pues como se ve, están ocupadas. Ahí están las camas. Ayer el director de este hospital, Hugo Daniel Cerrillo, reconoció que desde hace 6 semanas ha aumentado el número de hospitalizaciones. Habló de que hay 200 camas disponibles en todo el hospital para los pacientes con coronavirus. El director del hospital dijo que se atiende a pacientes que llegan de otros lugares, de otras clínicas. En todo Querétaro hay una disponibilidad hospitalaria de 72%. Sin embargo, este hospital regional concentra el mayor número de casos graves y está en problemas. Quisimos presentar esta imagen esta noche que se cumplen los 6 meses del primer contagio de un mexicano por coronavirus. 6 meses larguísimos, eternos. ¿Y en dónde estamos? ¿En dónde estamos hoy? A 6 meses de distancia, pues en contagios seguimos en el orden de los 6,000 contagios diarios. Hace 6 meses estábamos esperando el primero. En los últimos 3-4 meses nos hemos acostumbrado a ver 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 contagios por día. Y la cifra, pero bueno, no dejan de ser los contagios. Este es el dato brutal. 62,594 mexicanos han muerto en un semestre por coronavirus. De acuerdo con las cifras oficiales, 62,594. Hace 6 meses, la Organización Mundial de la Salud ya estaba en alerta roja. The continued increase in the number of cases and the number of affected countries over the last few days are clearly of concern. And we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high at global level. The key to containing this virus is to break the chain of transmission.
28 de febrero, ya decía eso la Organización Mundial de la Salud, ya había una crisis muy grave en Europa. ¿Qué pasaba en México? En México, en cambio, el especialista decía que no había razones para pensar que se tratara de una emergencia nacional. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. En la gran mayoría, la mortalidad es sumamente baja si consideramos el enorme volumen de personas infectadas. No va a estar en el contexto de una emergencia nacional, ni tampoco en el contexto de una emergencia de salud. 6 meses después hacemos la pregunta, ¿en qué otro país podría mantenerse en el cargo alguien que la noche o el día en que se conoció el primer contagio dijo no es una enfermedad grave? ¿Qué dice el doctor López-Gatell? 62,000 muertos después. ¿Murieron 62,000 mexicanos? ¿Murieron de una enfermedad que no era grave? El presidente López Obrador dijo desde un principio que le encomendaba la responsabilidad a los especialistas, especialmente a este especialista que informaban y que decían que no era para tanto. Al parecer, confiado en ese análisis, el presidente dijo esto a la mañana siguiente del primer contagio. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Entonces, decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación, porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Y después ocurrió lo que ocurrió. 6 meses que se cumplen esta noche. Buenas noches. Esta tarde recibieron así al presidente López Obrador en la colonia Solidaridad, en Matamoros, Tamaulipas. La gente se juntó, se reunió, ahí están las imágenes, a un costado de la unidad deportiva que iba a inaugurar o que inauguró el presidente. ¿Quién organizó esto? ¿Quién juntó a esa cantidad de personas? Se sabe que la convocatoria salió de la alcaldía que encabeza, la alcaldía de Matamoros, que encabeza Mario Alberto López, de Morena, por cierto. Nada más la cantidad de gente, primer mitin que se da así en 6 meses. Además, la mayor parte de la gente traía banderas, gorras, cubrebocas de Morena. Se habla, los cálculos de la prensa local, hablan de unas 2,000 personas. El presidente López Obrador se dio cuenta de dónde estaba, no quiso que el mitin durara mucho, hizo que durara menos de 5 minutos. La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía. ¡Guarden distancia! Tenemos que seguirnos cuidando. Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes. Un abrazo virtual. Esta tarde en Matamoros, y Matamoros es el municipio con más casos acumulados de coronavirus en Tamaulipas y es el segundo con más casos activos y también el segundo con más personas muertas por coronavirus en Tamaulipas. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea recibir así en este momento al presidente de la República? Y hablando de quienes no guardan la sana distancia, vamos a ver estas imágenes en Washington, Casa Blanca. Ahí sin sana distancia, las personas, bueno, ahí están las imágenes. No hay cubrebocas, todos juntos, se hablan
a unos cuantos centímetros, más de 1,500 personas en el jardín de la Casa Blanca. Era un evento del Partido Republicano y de Donald Trump. Por ahí uno que otra persona con cubrebocas, eso sí rezan y demás, pero el cubrebocas y la sana distancia en la Casa Blanca no existen. ¿Cómo está Estados Unidos? Vamos a ver a Estados Unidos, ese país donde el presidente pues organiza, a diferencia de lo que vimos en Tamaulipas, ahí es el propio presidente quien organiza estos eventos en el jardín de la Casa Blanca. Y ahí está Estados Unidos, 180,000 personas muertas en ese país por coronavirus, 180,590. En las últimas 24 horas, nada más, entre 24 horas, 953 personas murieron en Estados Unidos. La India sigue al paso que va, pues va a rebasar a México, ponemos que pronto, en unos 15 días, como el tercer país con más personas muertas por coronavirus. Vamos a regresar al tema en unos momentos, pero hoy se dio a conocer esta proyección que hicieron los miembros, bueno, de alguna manera esto también es coronavirus, la proyección que hicieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, advirtieron que hay incertidumbre sobre la recuperación económica. Dijeron que si bien se espera una recuperación económica tras el relajamiento de las medidas de confinamiento, la recuperación será gradual y prolongada y que esto va a seguir afectando la creación de empleos. Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México hablaron también de una recesión no vista en 88 años. De ese tamaño es lo que nos ha pasado en estos 6 meses. Y apuntan este dato. Diversos escenarios sugieren un periodo de entre 2 y hasta 6 años para que la economía mexicana regrese al nivel que tenía en 2018, de 2 a 6 años. Ya David va a tocar este tema en unos momentos. 6 años para regresar a los niveles de empleo, de ingreso que teníamos en 2018. No es una proyección muy distinta a la que presentamos el martes, la que hizo el área de estudios de inteligencia del semanario The Economist. La podemos volver a ver, ahí está. La presentamos el martes, creo que también ayer, y ahí el país que más rápido se recuperaría de la crisis del coronavirus sería Corea, que estaría regresando a los niveles que tenía al empezar la crisis de coronavirus a mediados del próximo año. El país, aquí estamos presentando 8, pero la lista que trabaja The Economist es mucho más amplia, de todos los países. El que tomaría más tiempo para regresar a los niveles que tenía cuando comenzó la crisis del coronavirus sería, lo tienen en la parte inferior derecha de la pantalla, México, mediados de 2025. Y esto es desempleo, esto es frustración, estos son problemas sociales. Esta es una mala, muy mala noticia. Y bueno, y no sabemos si porque se han relajado las medidas de seguridad por la desesperación, pero pues siguen proliferando imágenes como esta. Vamos a ver esto que se grabó, un robo adentro de la plaza comercial de Plaza Inn, muy cerca de aquí, a 5 minutos de aquí, al sur de la Ciudad de México, un lugar muy concurrido. La víctima fue Carlos Olvera, asesor del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta tarde le robaron en un Starbucks que está en el centro de la plaza. Le robaron su mochila con documentos y su computadora, así, tranquilo, un señor. Se veía muy respetable, se agachó y adiós. Además, el señor iba acompañado de una mujer, el ladrón. Fingió tropezar con la mochila, fingió que se le cayeron algunos papeles, ahí está, que intentaba recogerlos, se quitó el saco y se llevó la mochila y huyó. Y veíamos en otro video, cuando salía de Plaza Inn junto con su cómplice, la víctima denunció el robo ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Plaza Inn, hoy, en el día, un lugar muy concurrido. Ahí está, en esa plaza, está Nacional Financiera, ahí está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahí hay sucursales de muchos bancos y eso ocurrió hoy. Y hoy también la Fiscalía de Guanajuato confirmó que el vocero de la Fiscalía de Guanajuato, el señor Eliú Ojeda, fue encontrado muerto luego de haber sido secuestrado hace 12 días. Por este hecho hay 2 personas detenidas,
quienes las personas habrían llamado a la familia del vocero para pedir un rescate. De acuerdo con la investigación, el secuestro y el asesinato del señor Eliú no tuvieron nada que ver con su cargo en la Fiscalía del Estado. De acuerdo con los peritajes iniciales de la investigación, el comandante que estaba a cargo del operativo nunca dio la orden de matar a nadie. Lo que hizo el comandante fue pedir el alto al fuego y llamar a Sanidad, el área de salud del ejército, para atender heridos. Sanidad, no se acerque nadie. ¡Mátenlo a la verga! La voz de quien pide matar a una persona es de un soldado que participaba en este hecho y que no tenía mando dentro de este grupo de más de 20 militares. Según la investigación, este elemento se habría dejado llevar por el momento. Tenía nada más un disparo, que fue en el cráneo, un disparo. Él no tenía más disparos en el cuerpo. Él fue uno que lo mataron, certeramente fue de 2 a 1 metro el tiro que le dieron a mi hijo para matarlo. Lo ejecutaron los militares, nadie más fue que un militar. A pesar de esa declaración, en la investigación preliminar de la Fiscalía de Tamaulipas, se confirmaría que ninguno de los 3 jóvenes que estaban secuestrados por los integrantes del Cártel del Noreste tenía el llamado tiro de gracia. Tampoco contaban con el tatuaje de pólvora, el cual queda en un cuerpo cuando le disparan a corta distancia. Esto estaría confirmado por los peritajes que se han hecho hasta el momento. El joven Demián III tenía un disparo en la clavícula, mientras que Ángel Agustín tenía 7 disparos, 3 en el pecho, 2 en la cabeza, 1 en el brazo y otro en el pie. Y Arturo Rubén tenía heridas en el pecho, la espalda y en una axila. Al día de hoy el ejército ha registrado 185 agresiones de grupos criminales nada más en lo que va del año. Esto ha dejado 3 militares muertos. Ahí en Nuevo Laredo la mayoría de las agresiones se han dado por parte de integrantes de la Tropa del Infierno, que es brazo armado del Cártel del Noreste y que se identifica por vestir uniformes falsos del ejército y siempre presentarse muy bien armados. Día después, Donald Trump habló del boicot de los jugadores de básquetbol de la NBA. Los jugadores suspendieron los partidos de playoff de ayer y hoy, como protesta contra la brutalidad de policías blancos contra personas negras, pues también temprano le preguntaron a Trump y esto respondió. I don't know much about the NBA protest. I know their ratings have been very bad because I think people are a little tired of the NBA, frankly. That's unfortunate. They've become like a political organization, and that's not a good thing. I don't think that's a good thing for sports or for the country. Parece que mañana ya regresan a jugar los basquetbolistas. Javier nos va a tener en unos momentos la información. Hoy no hubo protestas en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, donde se dio estos incidentes violentos que hemos presentado presentamos anoche por la violencia policial contra personas de raza negra. Donde sí hubo protesta fue en Washington. Se calcula que unas 2,000 personas marcharon a la entrada de la Casa Blanca. La protesta estuvo pensada como si se tratara de una fiesta para opacar el evento que se realizaba en la Casa Blanca, y ya vimos algunas imágenes. En la Casa Blanca, Donald Trump aceptó hace unos momentos la nominación del Partido Republicano para buscar la reelección el 3 de noviembre, reelección por 4 años. Esta vez ya no habló de México, a diferencia de hace 4 años. Solo presumió que lleva construidos más de 400 kilómetros de su famoso muro. Trump dio un mensaje donde, pues, como suele hacer, politizó todos los problemas de Estados Unidos, se confrontó con todos los que se pueda confrontar, desde la crisis que viven por el coronavirus hasta las protestas raciales, todo. Donald Trump, como siempre, trató de culpar a los partidos, a los políticos del otro partido, del demócrata, y muy especialmente a quien será su rival, a Joe Biden. Volvió a decir que Joe Biden es muy débil. But when we can never have a situation where things are going on as they are today,
We must never allow mob rule. We can never allow mob rule. The Republican Party condemns the rioting, looting, arson, and violence we have seen in Democrat-run cities all, like Kenosha. If the Democrat Party wants to stand with anarchists, agitators, rioters, looters, and flag burners, that is up to them. But I, as your president, will not be a part of it. Bueno, y vienen las campañas, Trump contra Biden. En otras cosas, esta mañana vecinos de la colonia Unión Victoria de Toluca se manifestaron contra la construcción de una torre de la red eléctrica que va a ser utilizada para la operación del Tren México-Toluca, de la obra maldita del Tren México-Toluca. A los vecinos no les gustó que la torre, una torre de 57 metros de altura, se esté construyendo en un parque recién inaugurado. Por eso aprovecharon que estaba trabajando el personal de la Comisión Federal de Electricidad y de Comunicaciones y Transportes para manifestarse. Luego fueron retirados por policías estatales, y es que parece que ahora sí se le va a meter velocidad, inversión, concentración, dedicación a el Tren México-Toluca. Imagen Noticias hizo un nuevo recorrido por estas obras. Esta es nuestra crónica, nuestro reportaje número 15 sobre el Tren México-Toluca. 15 trabajos en 3 años. Ya se tiene el financiamiento para terminarlo, y se está trabajando, porque estaba detenido, había conflictos con comunidades, ya hay arreglo y ya se está trabajando. La más maldita de las obras malditas se estrenará como tema semanal en las conferencias mañaneras. El debut podría ser el próximo lunes. Luego de un año de abandono, ¿de qué puede informar el presidente? Que la obra aún tiene dificultades en su tramo 3, que arrastra desde hace 5 años y la autoridad no las ha podido resolver. El tramo 3 son los 17 kilómetros que corren por la Ciudad de México, desde el Monte de las Cruces, donde hay un bitúnel para conectar el tren con el Valle de Toluca en el Estado de México, hasta el paradero del Metro Observatorio. En este tramo, un enredo burocrático entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, así como las fallas en el diseño y proyecto del tren, han provocado múltiples retrasos en la obra. Desde su inicio, el tramo 3 del proyecto ha tenido 62 cambios. Todos se han tomado más de 6 meses en ser corregidos, proyectados y autorizados. La única parte que no ha tenido problemas en los 17 kilómetros de obra que corren por la Ciudad de México es esta. Un tramo de 200 metros. Los problemas técnicos surgieron como si fuera salpullido. Un ejemplo es la salida de la estación Santa Fe. Aquí, la vía del tren tendrá que cruzar 3 niveles de vialidad para seguir su ruta hacia su terminal, y deberá sortear una dificultad invisible por la cual no se pudo colocar una columna en este punto. A 20 metros de profundidad, hay un río subterráneo que impide cualquier trabajo de cimentación. Apareció durante las excavaciones. Nadie en el gobierno local o federal sabía de su existencia. Los cambios en el proyecto y los retrasos en el calendario generan hoy un sobrecosto en la obra cercano al 80%. ¿Qué más podría informar el presidente? Que el dinero que falta para terminar el tren ya se consiguió. La obra fue concesionada a Banobras, el Banco Nacional de Obras y Servicios, que es la responsable de garantizar los 20,000 millones de pesos privados que se necesitan para entregar el tren en el 2022. La constructora CAPSA, encargada del tramo 3, anunció a principios de agosto que esta está preparada para continuar con los trabajos de construcción del tramo. Incluso, se supo que las estructuras metálicas para el sistema de vías de la estación Santa Fe están hechas y listas para ser transportadas de Guadalajara, Jalisco, a la Ciudad de México, donde deberán ser armadas. Lo que falta está en manos de las autoridades locales y federales. Resolver todos los puntos pendientes del proyecto, incluido el trazo final, y que el financiamiento comience a fluir. La construcción del tren interurbano México-Toluca está suspendida desde hace un año.
Lo que el presidente López Obrador puede informar el próximo lunes es que el fin de este tiradero parece estar a la vista. Y no tendrá mucho más que informar el presidente López Obrador el lunes. Veremos si a partir de esta semana, de la próxima, en verdad se retoma esta obra, la obra maldita del Tren México-Toluca. Y hablando de obras incómodas, hoy policías de la Ciudad de México tuvieron que intervenir y solicitaron a unos 100 trabajadores que abandonaran, que dejaran de trabajar en la construcción de la torre de Periférico Sur 3042, la torre de 15 pisos construida por la empresa Asjufi en la zona de San Jerónimo. Torre. Los policías acompañaron a personal del Instituto de Verificación Administrativa, quienes fueron otra vez a poner sellos de suspensión. Los policías se colocaron alrededor del predio de la torre, formaron una valla para proteger a los verificadores y bueno, la otra obra maldita, la de la presa Ansaldo. Regresando al tema de coronavirus, ya decíamos al inicio del programa de los 6 meses que se cumplen esta noche, 6 meses del primer caso confirmado en México. El Estado de México es la entidad con más contagios y muertes por COVID en números absolutos y aún así, hoy vimos estas imágenes, ahí están, así están funcionando las oficinas del Poder Judicial. El reportero Humberto Paget recorrió la zona de juzgados civiles y familiares de Catepec y bueno, ¿qué encontró? Esas imágenes, filas de hasta 1 hora de espera y para evitar las aglomeraciones al interior colocaron una lona tipo mercado para que la gente espere afuera. No hay personal que indique cómo guardar la sana distancia. 6 meses después, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre el fallecimiento por COVID del señor José Joaquín López. Él fue funcionario del gobierno de César Duarte, estaba en la cárcel de Aquiles Cerdán, acusado por de peculado agravado. La Fiscalía señaló que José Lázaro comenzó a tener malestares y el martes lo tuvieron que llevar a un hospital por un problema de hipertensión, pero ahí su condición se agravó y tuvo que ser intubado. Murió anoche porque su salud se deterioró debido a los problemas de insuficiencia renal e hipertensión. Por la mañana hablamos con la esposa de este señor, del señor José Joaquín López, la señora Luz María Martínez. Nos dijo que su esposo comenzó a tener síntomas desde hace 2 semanas y que no lo atendieron como se debía. Mi esposo en septiembre cumpliría 60 años y es hipertenso. Se le dijo a la juez que mi esposo estaba en esas condiciones y que era una persona muy vulnerable al virus. Y ella dijo que no, tenía todo el protocolo para que estuvieran bien. Hasta hoy nadie me ha dicho porque dio positivo al coronavirus. Nadie le dijo. Segura estoy que mi esposo, si sobrevivió tantos días con síntomas, si lo hubieran tratado desde el inicio, no hubiéramos llegado a esto. 6 meses después, aquí además mezclado con el caso de los ex colaboradores del ex gobernador César Duarte. El fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo que hay otros 2 ex funcionarios ligados al ex gobernador César Duarte confirmados con coronavirus. Se trata de Marcelo González Tachiquín, ex secretario de Educación, y de José Manuel Esparza, quien fue auditor superior del Estado. Luego de la caída de 18.7% en la economía, un poquito más que España, dicho sea de paso, hay que preguntarnos ¿Cuánto cayó España? 18.5. Y nosotros 18.7. Prácticamente lo mismo. Empate. Bueno, pero, ¿y? Empate. Sí. Ok. Después de eso, la gran pregunta es ¿cuándo nos vamos a recuperar? ¿Cuándo vendrá la recuperación? Y hay pronósticos de la recuperación para cuándo. Hoy el presidente mintió con la verdad. Dijo, a final de año toda la actividad industrial va a estar recuperada. Pues ojalá que sí, ojalá que la economía esté abierta a final de año. Eso no quiere decir crecimiento, eso no quiere decir... No, quiere decir que toda la actividad industrial va a estar, pero no quiere decir crecimiento. Para llegar al nivel que teníamos el último día del maldito gobierno neoliberal, las estimaciones más optimistas hablan de 2 años. Es decir, se habrán ido 2/3 de este gobierno para regresar al nivel de 2018. Si nos vamos a la más pesimista que hoy salió en la minuta de la más reciente Junta de Gobierno del Banco de México, serán 6 años. 6 años más. Que es 2026. 2026. Y hay que hacer una cuenta que es muy sencillita, Ciro. No crecimos el año pasado.
¿te gusta que sea menos 10 este año? Todo el mundo está entre menos 10 y menos 2. Menos 10. Y todo el mundo dice que vamos a crecer entre 3 y 5%. Si crecemos 3% el año que entra, la caída de la economía será del 2.66% en promedio durante el sexenio. Es decir, en rojo, pero lo que crecían los liberales, los malditos neoliberales mediocres que no servían para nada. No tuvieron pandemia de coronavirus. Podríamos haber caído mucho menos. La economía mexicana pudo haber caído muchísimo, muchísimo es una menos. conjetura. No, no es pero una... bueno, sí es una conjetura, sí, pues sí. bueno, pero... Pero debimos haber tomado medidas para mantener el empleo, mantener la planta productiva. No se hizo. Bueno, aunque todavía los empresarios están pensando que el 10 de septiembre se van a reunir con la Junta de Coordinación Política y van a poder sacar adelante algún programa. Con Fernando Noroña. Imagina. Pero vas a ver al final del programa. Vas a ver al final del programa, Fernando El hecho Noroña. concreto es que si crecemos al 5% el año que entra, que puede ser un rebote, estaríamos cayendo 1.6% en promedio del sexenio. Se nos fue. Se nos fue para regresar al nivel pero que... Pero lo dices con una alegría, como no, si te diera gusto. Es un hecho, si te diera gusto. es un hecho, no es una tragedia. Sí. Es una tragedia porque volveremos al nivel de 2018, si bien nos va, al final de este sexenio. Habremos perdido gente que se queda en la pobreza, gente que no sale de la pobreza, y habremos perdido una gran oportunidad como nación, y eso es lo que va a quedar en los libros de historia, con un dato adicional, Ciro. Hoy en la cuenta pública sale que la deuda como porcentaje del PIB es de 62%. ¿De cuánto era antes? Cuando el gobierno neoliberal se fue, que decían que era inmanejable la deuda y que habían endeudado al país, era 45. ¿Y ahora es 62? 62. No, pues... Por la simple caída de la economía y etcétera, etcétera. Ya mejor. Remátala, David. A ver, para el remate, la cámara para acá. Tráeme la cámara, tráeme. Gatell, te hablaron los niños triquis y tienen un programa. ¿Por qué no les haces caso? ¿Por qué no les haces caso? Ellos sí tienen razón. Bueno, se refiere David a los niños jóvenes triquis, los basquetbolistas que ayer le hicieron un reto al doctor López-Gatell. A eso es. Bueno, adiós, David, para que haya programas de activación física. Javier. Ciro, traemos buena tercia de regreso. El caso Messi de un giro inesperado. Las fiestas en el fútbol mexicano continúan. ¿Quién paró? ¿Quién siguió en el deporte de los Estados Unidos tras las protestas de ayer? Volvemos con eso y con una de esas noticias que si nos las hubieran dicho hace un mes, hace 2, hace 3, no hubiéramos creído. Volvemos con eso. Pues sí, ¿quién lo diría? Pero todo se perfila para que el famoso Gerardo Fernández Noroña sea a partir de la próxima semana el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el nuevo presidente del Congreso mexicano. El país ha ido avanzando de tal manera la politización de la gente que hace posible que una gente de mi perfil pueda aspirar legítimamente y tenga todas las posibilidades de llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Experto en las batallas de la tribuna y en jalar reflectores, Gerardo Fernández Noroña, con sus aspiraciones, ha puesto de cabeza a los legisladores de la 4T. Estamos actuando a la altura y no nos va a dividir ningún cargo, como pretenden afuera. Desatando el enojo de la oposición. En el PRI no aceptamos migajas. O presidimos el año completo de trabajo parlamentario o no presidimos. Y es que con su campaña para convertirse en el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Noroña rompió los códigos de las negociaciones a puerta cerrada, obligando a los jefes parlamentarios a litigar el proceso abiertamente. O sea, la gente se ha metido, y esto no lo exagero, por primera vez le interesa quién va a ser el presidente de la Cámara. Por primera vez está atento y está ejerciendo presión y diciendo, oiga, no, debe ser Noroña. Y a 4 días de que se cumpla el plazo para la elección del próximo presidente de San Lázaro, el diputado Noroña asusa a los radicales de la 4T, vela armas y se divierte. Como dicen algunos compañeros, minoría, pero los hay. No, Noroña está muy bien para los pleitos, está muy bien para el debate, pero una posición como esta, yo les digo qué simpáticos son, estoy bueno para las duras y no para las maduras.
es muy fuerte el respaldo popular, lo digo sin exagerar, lo digo sin arrogancia, lo digo sin jactancia. Es un honor enorme y un compromiso grande. Yo, pase lo que pase, ya gané. Sí, señor. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.